Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión del día de hoy. Es la penúltima videosesión del módulo 16. Nos encontramos en la semana 4. Soy el asesor José Luis Cano Velasco. Les doy la más cordial bienvenida. Esperando que se encuentren con bien. Y bueno, pues vayan preparando sus preguntas, dudas, comentarios acerca de los temas, de las actividades que se realizan en esta semana. Tengan en cuenta que esta semana es crucial y bueno, muy importante para ustedes. No solamente porque van a integrar todos los conocimientos que ya adquirieron de los temas que vieron, estudiaron en las 3 semanas anteriores, las cuales son las teorías de la evolución, el tema del ciclo celular o reproducción celular, sobre todo enfocándonos en comprender cada una de sus fases, así como las técnicas para la manipulación del ADN y sus implicaciones sociales, científicas y éticas. Y en la semana que cerramos anteriormente, la semana 3, vimos el funcionamiento del sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema reproductor en el proceso de la reproducción humana, y también identificaron las implicaciones del ejercicio de la sexualidad en su contexto actual. Esto como el tema de la sexualidad como práctica cultural. Ahora en esta semana 4 vamos a integrar todos estos conocimientos para poder de alguna manera reflexionar y argumentar cuáles son las implicaciones sociales de la evolución en, bueno, en nuestro contexto, ¿no? En el que vivimos, en nuestro contexto actual. Por eso es que así se llama este módulo, evolución y sus repercusiones sociales. ¿Ok? Bueno, dejen ver para que alguien que se quiera unir a la llamada. Bueno, recuerden que deben de ingresar con su correo institucional a las videosesiones. Bueno, aquí no me deja ver quién quiere unirse a esta llamada. Por ahí, bueno, aquí está. Voy a darle a admitir a su compañera. Ok, muy bien. Bueno, entonces recuerden, es importante utilizar su correo institucional para todas las actividades, tanto las videosesiones como las actividades que realizan en Canva, Genially, CryptoCard, etcétera, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues el propósito de la videosesión del día de hoy es orientarles en la correcta realización de las actividades que vamos a desarrollar en esta semana, que tiene que ver con la elaboración de un artículo de divulgación como proyecto integrador. Así también, pues la participación en el foro de integración es importante que lo hagan de manera correcta para que ustedes, en base a estos dos eh, en estas dos actividades, puedan ustedes sumar un puntaje de más del 30% de su calificación final, además de utilizar todos los recursos de prepa en línea, los ejercicios, van sumando a su calificación. Es crucial que en esta semana ustedes integren, bueno, realicen todas estas actividades de manera correcta para sumar este puntaje importante, que es más del 40% de la calificación final. Esto repercute en su promedio y también en acreditar o no el módulo. ¿Sale? Entonces, háganlo de manera correcta. Y bueno, pues yo atentamente voy a estar leyendo sus comentarios aquí en el chat. También siéntanse en la libertad de abrir micrófono, de comentar algo que crean ustedes pertinente en el momento que así lo requieran. No tengan pena en abrir micrófono, comentar.
no me interrumpirán, al contrario, dinamizan o le dan mayor, pues sí, dinámica a la sesión. Rompen el monólogo, que eso es lo que no quiero que suceda. No quiero que eh, espacio se vuelva un monólogo. ¿Ok? Entonces espero su participación de todos ustedes. Y bueno, pues vamos a también abordar ejercicios, ejemplos de cómo citar, referenciar e indicar, pues correctamente la autoría de algunas ideas que sustentan nuestras respuestas, si así lo requieren ustedes, ejercicios de redacción, ortografía, ¿sale? Entonces ustedes igual preguntas, dudas que tengan sobre estos aspectos, compártanlas y lo abordamos. Bueno, vamos a iniciar. Recuérdense que siempre les comento que revisen la guía de la semana. En este caso, pues tenemos la guía de la semana de integración, donde nos mencionan los temas que vamos a integrar y que ya vimos durante las semanas pasadas. Y el propósito de esta semana, que es un propósito formativo, en la que ustedes analicen las diversas teorías de la evolución, la reproducción celular y patologías relacionadas con esto, así como las repercusiones sociopolíticas de la manipulación genética, considerando los contextos sociohistóricos para establecer un proyecto personal del cuidado de su salud y una sexualidad responsable. ¿Sí? De alguna manera esto ya ustedes lo hicieron así, de manera fragmentada, si lo podemos decir así, o por etapas en cada una de las actividades integradoras de las semanas 1 a la semana 3. Pero ahora vamos a integrar todos estos conocimientos ya desarrollados en un proyecto integrador, ¿sale? El cual se llama evolución y reproducción. Para ello nos vamos a pues valer o sustentar en información de estos temas que ustedes pueden consultar y estudiar nuevamente con estos recursos educativos digitales. Y no solamente aquí, en estos recursos también tienen todas las fuentes de consulta confiable en internet, sobre todo libros, capítulos de libros, revistas académicas, portales académicos o que están respaldados por instituciones educativas reconocidas a nivel nacional o internacional. Tienen el buscador de Google escolar, ¿sí? Ustedes ya han recibido pues información sobre qué buscadores, qué recursos tienen a la mano para poder hacer una consulta en fuentes fiables, ¿sí? Y filtrar un poco la información que no tiene tanto sustento pues académico, ¿ok? Para que ustedes puedan realizar sus actividades con más información, más datos que les sirva para argumentar y desarrollar respuestas, pues, que tengan un buen contenido y reflejen un buen dominio de los temas, ¿ok? Y no solamente se basen en su propia opinión, que también es importante y refleja sus conocimientos, pero siempre es bueno nutrirse y argumentar con base a información de expertos, ¿no? ¿Y de dónde vamos a obtener esta información? Pues de fuentes confiables, ¿ok? Y en el foro integrador ustedes van a participar respondiendo a las preguntas, así también en el foro aprendiendo, ¿sí? El objetivo de estos foros es que ustedes interactúen con sus compañeros, respondan o compartan sus respuestas sobre un tema que se pone a debate, ¿sí? Y que ustedes lean las respuestas de sus compañeros y compartan su opinión sobre el tema, qué es lo que coinciden en sus respuestas con sus compañeros, o en qué difieren, o qué pueden complementar a su respuesta, ¿sí? ¿Qué le faltó a su compañero y que ustedes pueden aportar para que la respuesta sea más completa? También lo pueden hacer. Diferir, también eso es válido. Si no coincides con tu compañero, puedes
de alguna manera cuestionar su respuesta con tu pues, respuesta, pero siempre argumentando tu postura informada, ¿sale? Y con respeto. Este ejercicio les permite a ustedes desarrollar habilidades de comunicación, de opinión informada y sobre todo de respeto a las ideas de otros compañeros que son diferentes a nuestras ideas, pero que nos permiten contrastar estas dos posturas o estos dos argumentos para llegar a una síntesis en el que fortalezca nuestra postura o nos haga cambiar de postura respecto al tema. Y esto pues va enriqueciendo nuestro pensamiento crítico, ¿sale? Entonces es importante estos ejercicios, no solamente porque el foro integrador les va a dar un puntaje en su evaluación o promedio final del módulo, sino también porque les permite desarrollar estas habilidades comunicativas y de argumentación. Así el foro aprendiendo también lo hace. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí como se está escuchando, se ve lo que comparto en pantalla. Coméntenme aquí en el chat. ¿Sale? Perdón porque estoy tosiendo un poco, pero ustedes saben con estos cambios de clima, pues muchos nos estamos enfermando de gripa, de la garganta, en fin, ¿no? Ok, muy bien, gracias Daniela por confirmar. Perfecto, también Jessica, gracias. Alberto, gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a ir a revisar este pequeño, se puede decir pequeño apoyo que les compartí el día, perdón, no es el apoyo, es este, ¿ok? Esta guía para elaborar el proyecto integrador es un pequeño apoyo que la intención mía es poderles explicar de manera escrita, pero un poco más directa o específica sobre qué es lo que tienen que hacer para cumplir con el propósito del proyecto integrador y qué temas, conceptos deben de manejar para poderlo hacer, sobre todo teniendo en cuenta las instrucciones, ¿no? Evitando ciertas acciones que nos pueden hacer que nos desviemos del propósito principal del artículo, ¿ok? Y aquí, como siempre les digo, cuando lean las instrucciones de las actividades, comprendan cuál es el propósito de esa actividad, porque el propósito es el para qué lo voy a hacer, es lo que le da sentido a la actividad que van a realizar, ¿no? Es la motivación, es el punto al que van a llegar, es el eje que sustenta a esa actividad. Si ustedes nada más se avientan como aventureros a realizar una actividad sin saber el propósito, es como alguien que decide viajar y tomar cualquier ruta y a ver a dónde lo lleva el viento, ¿no? Por decirlo de algún modo. Aunque siga ciertas instrucciones, pero si no lleva un rumbo, un propósito, es fácil que se pierda en el camino. En cambio, el propósito a nosotros nos ubica el sentido de la dirección que va a tomar y a dónde nos debemos de dirigir y a qué punto debemos llegar. En este caso, el propósito del artículo de divulgación es que ustedes aborden el tema de la evolución del ser humano y lo expliquen desde los postulados y factores evolutivos que nos describe la teoría sintética. Aquí es muy fundamental que ustedes comprendan y dominen el tema de la teoría sintética, ese modelo evolutivo que nos permite entender por qué mutaron las especies y siguen mutando y pues sigue habiendo variación genética. ¿Cuáles son los factores que inducen la variación genética? Las cuales yo les expliqué repetidamente en la semana 1. Son 4 factores, pero además intervienen otros, ¿no? Y la teoría sintética nos menciona todo esto. Por eso es vital que ustedes
comprendan cuáles son los factores evolutivos y los postulados de la teoría sintética que explican la diversificación de la vida en nuestro planeta. Eso de entrada, pero ahora en este artículo vamos a enfocarlo para explicar la evolución del ser humano. Y aquí, como les pongo en una carita así como de sorpresa y en puntos de exclamación, es decir, enfatizando, ojo, como una advertencia, no vayan a cometer el siguiente error. Por favor, no divaguen explicando cuál es el origen del hombre, cuál es la historia del por qué evolucionó el hombre, quiénes fueron sus antecesores, porque ese no es el propósito de esta actividad. No nos están pidiendo que expliquemos cuál es el origen y el proceso evolutivo del hombre. Si ese fuera el propósito, entonces sí vale la pena explicar su origen y sus antecesores. Pero no, aquí puntualmente se nos pide que nosotros expliquemos de alguna manera cómo ocurre la evolución del ser humano explicándolo desde la teoría sintética. Y para ello pues hay que saber qué es la teoría sintética, qué nos dice, en qué se basa. Entonces, si nosotros sabemos qué es la teoría sintética, qué es lo que nos permite explicar, bueno, pues los mecanismos que favorecen la evolución de los seres vivos en el planeta. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, pues son tales, ¿no? Selección natural, mutaciones, deriva génica, flujo genético. Bueno, cómo esos factores se relacionan con la evolución del hombre para poder explicar la evolución del ser humano. Y ahí cobra sentido los subtemas que nos piden relacionar en el propósito de la actividad. Perdón, en las instrucciones de la actividad. Dejen apoyarme con las instrucciones del proyecto. Ok. Donde, vean, aquí en el desarrollo se les pide que ustedes ordenen de manera lógica las ideas de acuerdo con el tipo de organización que ustedes elijan respecto a estos subtemas: evolución humana, movilidad humana y evolución, relación entre el sistema nervioso y reproductivo y manipulación del ADN. Ojo, no se les está pidiendo que ustedes describan qué es la evolución humana, qué es la movilidad humana y evolución, qué es la relación entre el sistema nervioso, porque podrían cometer el error de volver a repetir lo que ya explicaron o respondieron en las actividades anteriores. ¿Ok? No, aquí se trata que ustedes, bajo la idea central, y aquí lo dice como tema central, la evolución del ser humano, explicada desde la teoría sintética, integren como subtemas estos estos subtemas en su desarrollo. Y van a ver que si ustedes se ponen a pensar que la evolución humana, ¿sí? Puede ser explicada desde la teoría sintética, este subtema lo pueden ustedes describir de alguna manera mencionando cómo estos factores evolutivos operan para la diversificación de la vida en nuestro planeta y se relacionan con la evolución del hombre, porque finalmente el hombre es una especie más, es un organismo vivo más en nuestro planeta y aplica los mismos postulados y factores evolutivos, ¿sí? Que en cualquier otro animal, ¿sale? Luego, vean, aquí no se pide que ustedes expliquen cómo se formuló la teoría sintética ni quiénes fueron sus autores, sino que abordes cómo la evolución humana se puede explicar desde la teoría sintética, ¿ok? Y ya les dije mediante qué factores. Ahora, esos factores los pueden ustedes relacionar con la movilidad humana y la evolución. ¿Qué pasa cuando nosotros nos movemos de un lugar a otro? Por ejemplo, en nuestro país se da la migración por diferentes causas. No importan aquí las causas de la migración,
Lo que importa es que la gente se mueve de un lugar a otro. Los del norte van al centro o al sur, los del sur van al centro y al norte, o los del sur van al norte, los del norte van al sur, al Caribe y se asientan a vivir ahí, etcétera, ¿no? Esa movilidad humana ocurre en nuestro país y eso tiene una relación con la evolución y tiene implicaciones sociales y culturales, ¿no? Por ejemplo, la manera en cómo se organizan, sus costumbres, su gastronomía, todo esto que abona a la diversidad actual. Pero, como el tema es explicar la evolución humana desde la teoría sintética, también debemos de enfatizar cómo la evolución humana se puede comprender desde la movilidad humana explicada con algunos factores de la teoría sintética. Y aquí les voy a dar el regalito o el tip. Cuando una persona se va de su población y entra a otra población, se lleva toda su carga genética, todo su genoma, ¿sí? Y cuando llega al lugar donde se va a asentar, ese genoma enriquece el banco genómico de la población. Les pongo un ejemplo más claro. Nuestra población latina se caracteriza por ser pues morenitos, chaparritos, lacios, con una complexión un poquito más robusta. ¿Qué pasa cuando llegan europeos o cuando llegaron los europeos en 1521 a América y conquistaron Tenochtitlan, lo que ahora conocemos como México? Pues trajeron toda su genética, ¿no? Llegaron rubios, piel blanca, pelirrojos, incluso hasta trajeron a los esclavos africanos y se mezclaron con las personas nativas de aquí. Ven ahí como esa movilidad humana de Europa hacia América, más la recombinación genética por la reproducción sexual humana entre estas dos poblaciones, hizo que ese flujo genético que recibimos de los europeos cambiara el aspecto del fenotipo de la población pues autóctona de México, y con ello nacen las diferentes castas que en los libros de quinto o cuarto año de primaria nos enseñaban, no sé si todavía, donde nacieron los mestizos, los criollos, los mulatos y así, ¿no? Pero que ahora nos permite a nosotros entender por qué en nuestro país tenemos regiones, en Guerrero, Oaxaca, llamado Costa Chica, Costa Grande, donde se asientan poblaciones de afromestizos, ¿no? Que ahora pues se llaman afromestizos y piden reconocimiento. O porque ahora somos mestizos, hablamos español, pero tenemos rasgos indígenas, pero también a la vez algunos rasgos, aunque muy escondidos, europeos, ¿no? Por ahí nos salen pues algunos vellitos de nuestra barba, color roja, o se nos enchina o quiebra el cabello, como popularmente se menciona, que son rasgos muy escondidos, ¿no? Algunos nacen con ojos azules, ojos verdes, etcétera. Esto debido al flujo genético que permite que la evolución humana vaya cambiando. Y eso lo vivimos en nuestro país. Si lo contrastamos con lo que ocurrió en Estados Unidos, ahí los ingleses cuando llegaron a Estados Unidos no se mezclaron con las poblaciones autóctonas, lo que llamamos ahora a los apaches. Los exterminaron y los relegaron ahora a vivir en reservas naturales. Y son poblaciones muy, muy pequeñas, incluso en peligro de extinguirse. Ya nada más, creo, hay pocas poblaciones se puede decir, de poblaciones autóctonas de esta región de América del Norte, ¿no?
ese contraste. O en Brasil es otra población que fue dominada no por los españoles, sino por los portugueses, tiene otra genética, y todas estas cuestiones las podemos relacionar gracias a la movilidad humana. Y si nos ponemos a estudiar sobre los factores evolutivos que nos explica la teoría sintética, sabemos que dentro de eso se cumple el flujo genético, la recombinación genética, ¿sí? Que pues eso impulsa la evolución, además de las implicaciones sociales y culturales de la movilidad humana. ¿Ok? Hasta aquí me van siguiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Esto es para que vean cómo pueden abordar ustedes su proyecto integrador. Que no se trata de que ustedes sigan una receta y digan, bueno, pues como nos dice que en el desarrollo hablemos o integremos los subtemas evolución humana, movilidad humana y evolución, bueno, pues voy a describir qué es la evolución humana, cómo se conformó la teoría sintética, qué es movilidad humana y evolución y sus implicaciones sociales. O sea, hacerlo nada más por seguir unas instrucciones sin tener en cuenta el propósito. Es decir, tener a medias la información. No, cuando tú tienes el propósito claro de la actividad, entonces sabes que esas instrucciones de la receta tienen un sentido, tienen pues una meta, una dirección que debemos de seguir. Entonces, nosotros al leer esas instrucciones debemos de ver cómo se alinean con el propósito, ¿sí? Si el propósito fuera explicar estos temas y hacer un resumen de lo que ya ustedes vieron, bueno, pues sería un resumen, ¿no? Entonces hasta les serviría a sus actividades anteriores para tomar fragmentos de de esas conclusiones y pegarlas en este artículo. Bueno, sería en este resumen. Pero no, aquí ustedes van a explicar la evolución humana desde la teoría sintética, relacionando estos subtemas y cómo los factores evolutivos de la teoría sintética se cumplen en estos subtemas: movilidad humana y evolución, que les acabo de explicar. ¿Ok? Ok, Jessica dice que no, tiene dudas, Andrea tampoco. Perfecto. Ahora, les voy a mencionar también cómo pueden ustedes relacionar el sistema nervioso y reproductivo como producto de la evolución. ¿Sale? No se trata de que ustedes vuelvan a explicar cuál es la relación entre el sistema nervioso y reproductivo, no, sino que ustedes expliquen que la relación entre el sistema nervioso y reproductivo, producto de la evolución, juega en la evolución humana. ¿De qué manera? Bueno, a diferencia de los animales, nosotros los humanos elegimos nuestra pareja de manera consciente, no por instinto y no solamente para el efecto reproductivo, sino también, como ya lo vieron, también es una práctica cultural, la sexualidad. Y y la sexualidad también no solamente tiene fines reproductivos, sino también de placer, ahora sí que de interacción sexual con tu pareja, ¿no? Y sobre todo, el sistema nervioso en el humano evolucionó más, es más complejo que en los diferentes animales. Por eso es que nosotros pensamos, razonamos y nos comunicamos, ¿no? Y además, si elegimos nuestra pareja en torno a otros intereses no meramente reproductivos o de instinto, entonces esto tiene implicaciones en la evolución. ¿Por qué? ¿Qué implicación tiene que podamos elegir una pareja? ¿En base a qué? ¿Qué factor reproductivo, o más bien, perdón, qué factor evolutivo se cumple aquí? Bueno, les voy a decir la pista, ¿no? Aquí tiene que ver con la recombinación genética, ¿sí? Sobre todo lo que es
la las mutaciones también, porque pueden ocurrir mutaciones ahora sí que en las células germinales, como ustedes ya lo pudieron ver en la actividad integradora 4, que tiene que ver con hemofilia, síndrome de Down, etcétera. Pero bueno, pues, ¿cuál de estos factores influye? La selección natural, las mutaciones, la deriva génica, el flujo genético en la relación entre el sistema nervioso y reproductivo en la evolución del hombre. Bueno, pues la pista es que tiene que ver con la recombinación genética, que esto es una de las funciones vitales, ¿no?, que ocurren en la reproducción sexual. Vean, la reproducción sexual todavía hace que el genoma del hombre se vuelva más diverso, porque se combina el 50% del genoma de un padre con el 50% de una madre, y el hijo pues es esta mezcla heterogénea entre dos genomas diferentes. Imagínense una madre asiática casándose con un mexicano, su combinación genética de los hijos pues es diferente a los que nacieron producto de dos padres mexicanos, aunque uno sea de Tabasco y otro de Monterrey, ¿no?, por decir un ejemplo. Entonces, eso va abonando a que la evolución humana y las poblaciones humanas se vayan diversificando, ¿sí? Y cómo elegir nuestras parejas, no por instinto, sino por otras cuestiones más cognitivas o conscientes, pues es producto de un sistema nervioso más desarrollado, ¿sí? Aquí intervienen pues las hormonas, los neurotransmisores, que juegan en favor de la variabilidad genética. Y esto, bueno, pues se cumple en la elección de nuestras parejas, ¿sale? Y de algún modo, pues también entra en juego la relación con el ciclo celular. Y aquí es importante que ustedes entiendan que el ciclo celular en esta relación sistema nervioso y reproductivo pues también abona más a la recombinación de los genes en la humanidad, ahora sí que en la especie humana, porque en la meiosis 1 hay una traslocación de fragmentos de cromosomas que, hagan de cuenta, es como si los cromosomas compartieran pequeñas piececitas de sus fragmentos con su cromosoma homólogo. Es como tomar ¿cómo se llaman? Una mano de cartas y barajarla, ¿no? Es decir, todavía mezclar más las cartas. Igual así eso pasa en el ciclo celular, en la meiosis 1 con la translocación cromosomal, ¿sí? Y eso abona más a la evolución. Por eso es que se puede entender por qué, si ustedes tienen hermanos que son hijos de sus dos papás, que al parecer pues se comparte el mismo genoma, 50 y 50 de ambos padres, ¿por qué no nacen los tres hijos idénticos? O por qué incluso entre gemelos hay ciertas variaciones, aunque sean gemelos cuates, como le llaman, ¿sí? ¿Y por qué? Pues por todas estas cuestiones, ¿no? Por el ciclo celular, la translocación cromosómica, que pues hacen que haya más diversificación de la vida, ¿no? Y vean cómo aquí ya les estoy dando el norte de cómo relacionar este tema con la evolución, explicándola desde la teoría sintética, ¿ok? Y bueno, pues el siguiente subtema, manipulación del ADN, no solamente se trata que ustedes aborden 3 avances en biotecnología y sus implicaciones en el ser humano, sino que estas 3 avances sean ejemplos o basados en la manipulación del ADN humano, ¿sí? No tiene caso que ustedes mencionen avances de biotecnología en la agricultura o en la mejora de alimentos
Y, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales, que eso pues ya he visto que muchos cometen ese error, sino en avances biotecnológicos en la manipulación del ADN, edición genética, terapia génica, etcétera, ¿sí? Porque eso tiene implicaciones directas en la evolución del ser humano. ¿Por qué? ¿Qué pasa si logramos obtener las técnicas correctas para eliminar todas las enfermedades del hombre? ¿Cuál es su implicación en el proceso evolutivo? Bueno, pues de manera rápida alargaríamos el promedio de vida de una persona. Habría sobrepoblación. Pero eso, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, pues eso es lo que deberían argumentar, ¿no? ¿Y qué factor evolutivo de la teoría sintética se cumple aquí? Mutaciones, flujo genético, deriva génica, selección natural. Bueno, eso hay que analizarlo y abordarlo en esta sección, ¿ok? Entonces, como ven, no se trata de que el artículo pues, sea descriptivo de los temas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? No, sino que ustedes expliquen la evolución humana desde la teoría sintética, integrando a esa idea central estos subtemas, ¿ok? De la forma que ya les acabo de explicar, para llegar a una conclusión, ¿sí? Donde pues relaciones cómo ha sido la evolución humana desde la teoría sintética y cómo estos temas se relacionan en tu contexto actual. Ya se los mencioné. Ahora en tu contexto actual puedes saber que las implicaciones de la movilidad humana y la evolución en tu contexto actual es que ahora puedes entender que hay poblaciones, ¿sí?, mestizas que se originaron por una recombinación genética entre dos poblaciones que antes no estaban en contacto, la europea con la nativa aquí en México, o incluso, bueno, si de repente por ahí tenemos estudiantes afromestizos, pueden entender, o más bien pueden relacionar su contexto actual del por qué, ¿no? Incluso igual si eres descendiente de zapotecos, otomís, rarámuris, ¿sí? Pero eres mestizo o eres meramente perteneciente a una de estas poblaciones originales de nuestro país, pues puedes saber pues el grado de evolución de tu población, ¿no? O por ejemplo, si vivimos en una ciudad más cosmopolita, como se le llama ahora a las grandes urbes, donde confluyen diferentes poblaciones extranjeras o propias del país, pero de diferentes estados, podemos entender esta variabilidad en las poblaciones, ¿no? Y pues también cómo estas van cambiando y van de alguna manera abonando a que la evolución de las poblaciones vaya diversificando, ¿no? Y sobre todo, pues entender esa parte, ¿no? Porque en la región de nuestro país, más bien en las diferentes regiones de nuestro país, hay diferentes poblaciones que están adaptadas a esos territorios, ¿no? Sus características genéticas y fenotípicas también, ¿no? Como producto de este proceso evolutivo que ha ocurrido por generaciones y por factores evolutivos, ¿no? De los cuales la teoría sintética nos explica, ¿sí? Y que se cumplen con la movilidad humana, con la relación entre el sistema nervioso y reproductivo, con la manipulación del ADN, aunque esto pues todavía está en proceso de consolidación, pero pues ya tenemos avances en ello, ¿ok? Y bueno, pues eso, relacionándolo en nuestro contexto actual, nos permitirá entender pues esa diversificación de la población mexicana, ¿sí? Incluso, bueno, en tu colonia, pues la diversificación de población en tu colonia, ¿no? Y bueno, pues ese es el sentido del artículo. Ahora, no se espanten cuando se menciona que desarrollen un artículo de divulgación,
Porque como lo menciono aquí en esta guía, que es un artículo de divulgación científica, pues es un texto escrito en el que abordas tú un tema estructurado con un título, una introducción, un objetivo, un desarrollo y una conclusión, en el que tú abordas un tema complejo como lo es la evolución humana desde la teoría sintética, explicada desde la teoría sintética, pero escrita en un lenguaje sencillo y dinámico, ¿sale? Yo siempre pongo ese ejemplo. Es como si tú quisieras explicarle el resumen de una película que acabas de ver en el cine porque está pues de moda o porque está en estreno, a un amigo que pues quiere enterarse de qué trata, ¿no? Sin spoilear el final, como se dice, ¿no? No le vas a contar tal cual aparece la primera escena, la fotografía, la música, los diálogos, los efectos especiales, cuadro por cuadro de la película, sino que tú tomas de la trama lo más importante, incluso hasta abonas qué te pareció, qué escena te gustó, qué no, cómo se veía el actor, etcétera, ¿no? Si te dormiste o no en una parte de la película, todo eso abona a que pues tu explicación de esa película no se vuelva tediosa, aburrida y técnica, sino que tú hagas una explicación global de lo más importante del tema o de la película, de la trama, sin cambiar el sentido de la trama explicada en tus propias palabras, en un lenguaje más sencillo, más corto, incluso hasta más divertido. Puedes hacer, bueno, en las películas sí se presta a lo mejor para hacer un chiste, para hacer una observación graciosa, no sé, con tal de que se vuelva más dinámica la explicación, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué no te gustó? Todo eso vas metiéndole parte de tu apreciación, ¿no? Y al final de cuentas le explicas a alguien ese tema. Si la película duró 1 hora 20 minutos, en 10 15 minutos o en menos tiempo incluso le haces una explicación de todo eso a alguien. Ese ejercicio también lo pueden aplicar para desarrollar la explicación de un tema complejo, aterrizado, para que cualquier persona lo entienda, sin meterte tanto en hablar en terminología científica compleja o avanzada, ¿no? Como hablamos los científicos en estos términos, sino que traducirlos en un lenguaje más sencillo. Hagan el ejercicio como si se lo quisieran explicar a un niño de quinto o sexto año de primaria. ¿Cómo le explicarías este tema a un niño de quinto y sexto de primaria? Bueno, con ese ejercicio tú puedes desarrollar este artículo de divulgación, ¿sí? Respetando pues las instrucciones que nos indican las instrucciones, ¿no? Para la redundancia. Y bueno, pues aquí también en esta guía les comento qué es lo que tienen que considerar de los temas o conceptos para escribir el artículo, ¿no? Aquí les menciono que tienen que dominar el tema de la teoría sintética de la evolución, ¿sí? Retomar sus postulados y el papel de los factores evolutivos. Aquí están: recombinación genética, deriva génica, mutación, selección natural, el papel del medio ambiente, entre otros, ¿no? Para explicar cómo el humano ha evolucionado. Ese es el sentido del artículo. No cuál es el origen de la evolución humana, quiénes son sus antecesores. Eso no. Eso, si lo hacen, van a divagar, van a extender su artículo y pues no van a cubrir el propósito. ¿Ok? Y bueno, aquí les doy todas estas recomendaciones, incluso hasta también les doy un artículo para que ustedes comprendan el papel de la recombinación genética y cómo esto permite evitar que las mutaciones o errores en el ADN sean acumulativas en la reproducción sexual, que eso también es muy importante.
El ciclo celular permite que esta recombinación genética ocurra y las mutaciones que pudieran haberse acumulado en una persona, de alguna manera sean corregidas y no se acumulen en los descendientes. Vean ahí cómo el ciclo celular es clave para, de alguna manera, mejorar o corregir el ADN, ¿no? Y abona a que, pues, la diversificación de la vida, en este caso de la especie humana, sea todavía más variable. ¿Ok? Lean ese artículo, habla sobre eso. Y bueno, pues aquí todas estas recomendaciones, qué conceptos deben tener ustedes claro, ¿sí? Y cómo quedaría su artículo de divulgación, desde el título hasta la conclusión, ¿ok? Se sugiere el número de cuartillas que eligen, pero es sugerencia. Ustedes acomódenlo en base a su necesidad y cómo ustedes organicen su propio artículo, ¿ok? Las referencias todas las deben de citar después de que en un párrafo retomar una idea de una fuente, indiquen la referencia, el autor, el año, ¿sí? Y en la sección de referencias al final de su documento, ahí sí toda la lista completa de las referencias, ¿no? De acuerdo a la estructura de Prepa en Línea CEP, del Manual de Citas y Referencias de Prepa en Línea CEP 2023. ¿Ok? Preguntas, dudas que tengan sobre esto. Bueno, por aquí ya veo una pregunta de Alberto. Ok, dice, entonces esa relación, si está, perdón, ya tiene rato que la preguntaste, disculpa, pero la voy a responder ahorita. Entonces esa relación sistema nervioso y reproductivo como producto de la evolución se puede describir en que somos capaces de elegir a la pareja con base en algo más que el instinto, además de diversas costumbres socioculturales. Así es, ¿sí? Nosotros elegimos nuestras parejas no por instinto, nada más, que también sí hay parte de eso. No sé si ustedes han escuchado o ustedes mismos han percibido que cuando una persona les gusta, a veces no es por el físico, que esté pues muy atractivamente estético, ¿no? Sino por su olor, por su aroma. Y eso tiene sentido porque, aunque en los humanos no está comprobado que las feromonas funcionen, sí de alguna manera nuestro sentido, vean cómo ahí juega un papel importante el sistema nervioso al oler o percibir ese aroma o escuchar esa voz, ¿no? A veces algunas personas dicen, es que me gustó por su voz, ¿no? Cómo habla, ¿no? Cómo huele, ¿no? Aunque me aviente su sudadera llena de sudor porque estaba haciendo deporte, no importa. Para otra persona eso puede oler como a chivo, ¿no? Como se dice. Pero para alguien que tiene afinidad por su pareja, es porque de alguna manera el sistema nervioso percibe esos aromas o esas sensaciones estimulando pues la región del placer, liberando neurohormonas como la oxitocina, que tienen que ver con el placer, pero también de alguna manera se establece que personas que son genéticamente más diferentes tienen mayor atracción, ¿sí? Es como en los imanes, polo positivo con polo negativo se atraen, ¿no? En el proceso evolutivo también, porque imagínense, si ya el ciclo celular abona a que se corrijan mutaciones, si la recombinación genética hace que todavía la variabilidad del genoma de las poblaciones y sus descendientes sea aún más diversa, pues no tiene sentido que evolutivamente nosotros elijamos nuestra pareja con genomas idénticos. Eso solamente lo hacían los reyes en la monarquía, pero hubo consecuencias graves porque
al practicar la monogamia, ¿sí? Es decir, casarse entre familiares, y entre familiares el genoma es más similar, se acumulaban los defectos, ¿no? Y por eso es que muchas monarquías pues ya no la contaron. Carlos V sufrió, creo, hemofilia o malformaciones, ¿no? Por este tipo de cuestiones que pues esto de alguna manera pues nos hace ver que sí, aunque el hombre puede elegir sus parejas en base no solamente de instinto sino por otras cuestiones, pues es más por cuestiones de variabilidad genética, ¿ok? Y bueno, tal como lo comentas aquí, bueno, déjenme leer en orden, dice Israel. Ese instinto que sentimos se produce por la oxitocina que se produce en el cerebro, es correcto. Alberto, y en cuanto al ciclo celular, ¿cuál es su relación con la evolución? Esa parte tampoco me queda del todo claro. Lo acabo de mencionar. El ciclo celular en la reproducción sexual de alguna manera hace que sea más variable el genoma en el hombre. Si comparamos el ciclo celular en la reproducción sexual con la reproducción asexual, como lo hacen las bacterias o algunos organismos, vemos que en la asexual el genoma no cambia. ¿Por qué? Porque de una bacteria se divide en dos y se generan dos bacterias hijas con la misma carga genómica. En cambio, en la reproducción sexual, cuando hay recombinación genética de dos genomas diferentes del padre y la madre, el hijo pues tiene una combinación 50 y 50 de esto. El ciclo celular ahí evolutivamente está más evolucionado en la reproducción sexual, y eso tiene que ver con la translocación cromosómica que ocurre en la meiosis 1. Lee un poco más al respecto y vas a entender cómo se relaciona el ciclo celular con la evolución, ¿ok? Tomando como ejemplo la reproducción sexual. Israel dice: el incesto es peligroso por esos efectos, es por eso que no se debe hacer. Es correcto. Ahora sí que no debemos de caer en esto, porque imagínate si pues en tu familia tienes una ligera propensión a alguna enfermedad congénita, por ejemplo hemofilia, cáncer, etcétera. ¿Qué pasa si te casas con un familiar cercano? Un primo, una prima, una hermana, una tía, aunque sea en tercera, segunda generación, o como le llaman, afiliación. De alguna manera tus hijos incrementan sus probabilidades de padecer estas alteraciones genéticas, ¿ok? Y eso es lo que ocurrió en la monarquía, ¿no? En ciertas monarquías, en Inglaterra, ¿sí? Por eso es que solamente quedan algunos reyes en España, en Reino Unido, pero los demás desaparecieron por este tipo de cuestiones. Otro ejemplo de esto de la endogamia ocurre con los menonitas. No sé si tengo por aquí algún estudiante de Chihuahua. En Chihuahua pues hay poblaciones, no sé si todavía haya, creo que ya algunos migraron a Colombia por cuestiones del cambio climático. Pero en estas poblaciones de menonitas son muy cerradas y solamente conviven entre ellos en comunidades y se casan entre ellos, y los problemas de endogamia o de pues mezclarse en un grupo muy pequeño hacen que padezcan muchas enfermedades congénitas. También se vaya deformando el ADN de esas poblaciones, ¿ok? Entonces, bueno, todo esto también lo podemos explicar con la teoría sintética, ¿ok? Bueno, Jessica aquí dice: entonces debemos de explicar y relacionar los subtemas en base a la teoría sintética. Ok, bueno, voy a ser un poquito más claro. Deben de explicar la evolución humana
desde los postulados de la teoría sintética relacionando los subtemas, ¿sí? ¿Ok? Es decir, la idea principal es explicar la evolución humana desde la teoría sintética. Ok, fácil, lo puedes explicar mencionando cómo los factores evolutivos diversifican la variabilidad genética en el hombre, ¿sí? Pero relacionando los subtemas como es movilidad humana, relación entre el sistema nervioso y reproductivo, bueno, entonces ahí ya pues agarras y dices, bueno, pues el factor evolutivo que se cumple en la movilidad humana es tal y eso ocurre y esas son sus implicaciones evolutivas, pero también sociales y culturales, ¿no? Y así sucesivamente, como ya lo mencioné anteriormente, ¿ok? Así, haciendo eso, cumplirán el propósito del artículo de divulgación, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, si no hay más preguntas, solamente, bueno, me resta decirles que participen en el foro aprendiendo, respondiendo a las preguntas detonadoras y sobre todo los ejemplos de características evolutivas que ustedes identifiquen y compartan. Tienen que ser de su contexto real. No busquen en internet, no tiene sentido que vayan a internet y busquen ejemplos, sino que ustedes ya con los temas que estudiaron y sobre los conocimientos que ya adquirieron de la evolución y sus repercusiones sociales, pueden ver que en nuestro contexto actual se pueden ver ejemplos de ello, de sus características, el impacto pues en la tecnología y en la sociedad, ¿no? Tal como se nos piden aquí. Un ejemplo de ello es la evolución de la tecnología, ¿no? Que tiene un impacto, por ejemplo, en la forma en cómo nos comunicamos actualmente. Antes existía, pues, antes el hombre se comunicaba en cavernas pintando, ahora sí, lo que se llaman pinturas rupestres y que se han descubierto. Posteriormente se descubrió el fuego, pues en las películas de los apaches se menciona cómo se comunicaban con señales de humo, luego nace el telégrafo, el teléfono, y así empieza a haber un avance tecnológico, hasta ahora que ya tenemos la computadora, el internet, esos programas que nos permiten hacer videollamadas, conferencias, coinciden en tiempo real, estas plataformas de aprendizaje han ido evolucionando la forma en cómo nos comunicamos, ¿no? Y esa es una característica que podemos nosotros mencionar. No solamente tiene que ver con el bipedalismo, que si el dedo opuesto, que si caminar erguidos, que esos ejemplos, bueno, hay una página que te los comenta, ¿no? Y si ustedes leen los comentarios de sus compañeros, la mayoría caen en esos ejemplos. Que bueno, no quiero aquí exhibir a nadie, sino que invitarlos a ustedes que se pongan a reflexionar y analicen su contexto. Tomen de ahí sus ejemplos de las características evolutivas que les parecen a ustedes relevantes, ¿sale? De la evolución de los seres humanos. Recuerden que la evolución de los seres humanos no solamente es biológica, sino también social, cultural, política, ¿sí? Y bueno, en varios aspectos, ¿no? Y bueno, pues relacionar estas características con su situación actual de la sociedad y su impacto en la tecnología. Ya les puse el ejemplo de las formas de comunicación, que bien se acomoda a responder esto, ¿no? Y como esos hay otros ejemplos más que ustedes pueden identificar en su contexto actual. Investiguen en fuentes confiables y en sus respuestas respalden no solamente su opinión, sino también aborden datos, compartan datos, información de fuentes confiables y citen sus referencias. ¿Okay? Aquí lo dice, no lo digo yo, no es un capricho mío, sino aquí son las instrucciones.
cada que ustedes responden algo o dan una respuesta a una opinión, debe ser informada, bueno, debe estar sustentada con información en fuentes confiables y debidamente referenciada, es decir, indicada la fuente de donde la obtuvieron, la referencia, ¿ok? Muy bien. Preguntas, dudas que tengan. Alberto, adelante. Por aquí dice, también se puede relacionar el sistema nervioso con el ciclo celular, con la fase G0 en la que se forman células como las neuronas que ya no se dividen. Ok, sí, si en tu artículo de divulgación relacionas eso, adelante, ok. Pero si no, pues también, ok. Muy bien. Bueno, espero no haber omitido ninguna pregunta o comentario. Bueno, si no hay más preguntas o más dudas, para no alargar más la sesión, pues doy por concluida esta sesión y los invito para el día viernes a nuestra sesión de cierre, ¿ok?